Ella ricaza su dinero en la nieve y exige comida en su lugar. 15 Años Después. Rechazaré el veredicto de un tribunal y exigiré la verdad en su lugar. Algunas dudas no se pegan en efectivo. Algunas se pegan en silencio en lealtad. En una sola capita de piel cara a través, de puertas de un juzgado con nunca de byron abres. Este giro de tribunal te deja sin aliento, suscribito hora. El capítulo no comienza en un print congelado, domina nae tercalo cambiar todo. No te lo pierdas. El fru de cel eculenero no solo mordía, interrogaba. Encontraba cada costura de tu abrigo, cada grieta en tu determinación. Preguntaba qué demonios creías que estabas yendo afuera a las 2 de la madrugada. Kang Yunho no estaba afuera por accidente. Los hombres en su posición rara vez lo estaban. Había ido al pinted mapo e encontras con un proveedor. De repente había desarrollado una conciencia incambiante sobre un cargamento. La reunión terminó como terminaban siempre esas cosas, en silencio, de forma permanente, sin mucho drama. Lo que no esperaba. Mientras caminaba de regreso a su auto con el culo del abrigo levantado contra el viento, era el sonido de una niña esfuerzo. Endos mucho por no lograr falando con dignidad. Bajó el puente, encallada en la sombra de concreto donde el viento apenas legaba. Había una niña de no más de con los brazos aferrados, y un niño más pequeño. Ella levantó la mirada hacia Yunko con una expresión que no debería existir en un rostro tan joven. No era miedo exactamente. Era círculo. Estaba haciendo cuentas. Evaluando si era una amenaza, vicelora, cuáles eran sus opciones, que juzgar por cima su cuerpo su correspondiente. Y de su hermano, eran exactamente un peligro. No voy a hacer daño, dijo Yunho, la frase exacta que todo hombre peligroso en la historia ha usado para abrir una conversación. Ella no se mueve. No necesitamos nada. Y él se agacha de todos modos, lo bastante cerca para ver que los labios del niño se habían puesto del color concreto a su alrededor. Seca un fallo de bilis doblado así lo ofrecí. Ella mira el dinero como si le hubiera ofrecido una serpiente viva. No necesitamos dinero, dijo. Necesitamos comida. Comida de verdad. No algo que le das a un mendigo para sentarte una persona y luego irte a tu casa. Yunho. Un hombre que alguna vez había hecho, que sacaran a un socio de negocios de un yate en medio del océano por un era. Redondeó en un manifiesto de carga, se encuentra. Quizás por primera vez en una década, sin una respuesta ensayada. Antes de que pudiera improvisar una, 2 hombres aparecieron por el paso a desnivel. Del tipo oportunista. De los que hacen justo escenas como esta POC, deslizos parecen un intercambio fácil. Uno alarga más hacia el brazo de la niña. Yunko se movió antes de que el pensamiento consciente lo alcanzara. En 10 segundos, ambos hombres estaban en él, gimiendo, reconsiderando varias decisiones de vida. No fue heroísmo. Fue refugio disfrazado de heroísmo. La niña observa todo sin mutas, arcavándolo como un détome sobre el extraño hombre frente a ella. Usted no es buena persona, dijo. No era una acusación, solo una observación, entregada como quien comenta un clima. No, coincidí Yunho. No lo soy. La respiración del hermano se había vuelto superficial y húmeda. Yunho, contra cada instinto. Que lo había mantenido vírico durante 30 años. Cargue él mismo en niño hasta el auto. La niña lo sigue 3 pasos atrás. Sin permitir llamcos, que la distancia lo se redujera a 2. El hospital hizo lo que pudo, no fue suficiente. 3 días después, en un pasillo que olía antiséptico a malas decisiones, un médico de este tipo de noticia. Que liga sin aviso y sin piedad. Neumonía demasiado avanzada, demasiado tiempo sin tratar. Nadie había sabido buscar a un niño muriendo bajo un puente. Ese era precisamente el punto de los puentes. La niña no lo frente a nadie. Yunko solo supo que lo había hecho porque le encontró después en una escalera. Con los ojos secos fui furiosa de esa manera aspect. Fica de quien está decidida a que no la sorprenden llorando. No ofrecí consuelo. Ofrecí una decisión en su lugar. Te vienes a vivir conmigo. No necesito caridad. No es caridad, dijo él. La caridad es lo que la gente es para sentirse mejor consigo misma. Esto es un error que eligió cometer a propósito. Por primera vez, algo que no era del todo una sonrisa cruzó el rostro de ella. Eso es lo más honesto que ha dicho. Su nombre, le dijo el otro, era Amara. Los hombres de Yunho, al enterarse, asumieron veneno, chantaje, o un derrame cerebral. Ninguno adivina la verdad. Que en algún lugar bajó un puente.
En medio de organizar la desaparición de un hombre, Kang Yonko Javier Quirego no tenía la mínima idea de cómo sobrevivir. Una hija que pasaría el resto de su infancia en forma. No, en un lenguaje cada vez más sofisticado, que todo lo que había construido estaba construido mal. Él no tenía manera de saberlo todavía, pero acababa de hacer el único trato de su carrera del que jamás podrá salir. Wakuli es donde la historia apenas empieza a apretar. Porque, lo que Yunho no sabía, mientras conducía de regreso a su mansión noche con una niña, devenidos dormida medias en el asiento trasero, era que en ese mismo instante, a varios kilómetros de distancia, un hombre joven y de voz suave llamado Jinwoo formaba silenciosamente un contrato con una de las empresas fantasma que, 15 años después, sería el destino de todos ellos. Ninguno de los dos se conocía todavía. Pero el reloj ya había comenzado a correr. El primer audio amara en la casa Kang fue menos una adopción, y más un enfrentamiento prolongado. Llevado a cabo mayormente en observaciones cada vez más certeras durante la cena. La mansión mirquía deseada para intimidad. Pisos de mármol pulidos hasta la hostilidad. Art en las paredes que valía más que las casas de la mayoría de la gente. Personal que se movía por las habitaciones como si les hubieran entrenado para nunca ser notados. Amara notaba todo. Catalogaba a los guardias apostados, en puertas que supuestamente no llevaban a nada importante. Notaba cómo las conversaciones se detenían cuando ella entraba a ciertas habitaciones. Notaba que los socios de negocios de su nuevo padre usaban trajes muy buenos y sonrisas muy nerviosas. Tenía avanzados cuando por fin dijo algo al respecto. Usted lava dinero en el ala este. Anunció durante la cena, como quien anunció un dato sobre dinosaurios. La firma de consultoría de importaciones. No consulta nada. Lo investigué. Yonho de los palilos con el cuidado particular de un hombre comprando tiempo para pensar. Esa es una acusación muy seria para alguien que todavía necesita ayuda para alcanzar la repisa de arriba. No necesito ayuda. Uso un banquito. Why no es una acusación. Es una observación. No pienso de que hacerlo en nadie. Siguió comiendo. Sin embargo, esa, tu única palabra hizo más daño a su compostura que cualquier amenaza que un rival James le hubiera hecho. Él responde como responde a casi todo lo que lo inquietaba. Lanzando recursos hasta que la incomodidad se resolviera sola. Contratas tutors, luego mejores tutors. Cuando él los superí. Encontrar profesores dispuestos a enseñar al material avanzado, y una preadolescente, por sumas de dinero, que hagan papel hasta sus contadores. Se decía a sí mismo que era por dar oportunidades. Si era honesto consigo, mismo tarde por la noche, cosa que rara vez hacía, algo más cercano a la penitencia. Aunque no habría podido nombrar exactamente por qué. A los 14 años. Amara ya, si había memorizado suficiente código legal coreano como poner visiblemente nerviosos a cuando se secando. Sentaba en reuniones a las que técnicamente no estaba invitada. Se paraba en los marcos de las puertas, brazos cruzados. Desmontando argumentos con la calma precisión. Alguien que ya había ganado. Y solo esperaba a que los demás pusiera el corriente. Su modelo de negocio. Le dijo una noche, como quien no dais nada, mientras hacía la tarea en el escritorio de él en vez del suyo. Es moralmente en bancarrota. También es simplemente mala estrategia a largo plazo. Los imperios construidos sobre el miedo colapsan, en el momento en que el miedo se va. He leído Historia. Dijo Yunho. Por eso exactamente hago las cosas como las hago. Entonces la leí mal. Debí haberse enojado. Que cualquiera de sus lugartenientes habría pagado is nivel. De insolencia con bastantes, que una mirada severa. En cambio, si descubrí luchando contra algo peligrosamente parecido al orgullo, que entró de inmediato. Porque el orgullo era un lujo en una casa lina. De hombres esperando cualquier señal de debilidad. Ella lo padre desde el segundo año en adelante. Aunque la palabra cargaba un filo, menos afecto que rendición de cuentas, como si el título mismo fuera un contrato, que ella pensaba hacer cumplir. Fue por esos días que Jinwoo entró del lino al círculo íntimo de la casa. Calado de trato impecable. Del tipo de hombre que se acordaba del cumplín, os de todos y nunca levantaba la voz. Yunko confía en él que confiaba en muy pocas personas. Por completo, y sin examinarlo James, que es exactamente el tipo de confianza que se pudre por dentro sin que nadie note el olor hasta que ya es demasiado tarde. Amara no confiaba en él en absoluto. ¿Está de acuerdo con usted demasiado seguido?
Le dijo a su padre una vez, observando a John Woo a través de una puta entreabierta. Eso se llama lealtad. Eso se llama estrategia. La gente leal a veces no está de acuerdo contigo. Él nunca lo es. Yunho lo descart con la suspicacia adolescente. Tenía un imperio que dirigía. Cagamentos que mova, rivals que menja, voy una inquietud creciente que se negaba a nombrar cada vez, que me usan un poco demasiado. So, lido en el momento exacto. Voy mientras tanto, en la maquinaria de ese imperio, quieta paciente, durante 2 semanas. John Woo había comenzado a redirigir fondos a través de compañía. As con nombres tan aberidos que nadie se molestaba en cuestionarlos. Empresas fantasma que lavaban cuentas disfrazadas de importaciones legítimas. Cada transacción decidida, para eventualmente apuntar, en una sola dirección Yunho. Nadie lo sabe todavía. Ni siquiera Amara. Pero la trampa ya estaba puesta, ladrillo por ladrillo, solo era que sin tiempo, antes de que cerrara. Amara terminó su último programa de tuto, a los 17 con un historial, académico, que debía haber abierto las puertas, de cualquier universidad del mundo. En cambio, hizo una petición que inquiet a su padre más que cualquier amenaza que hubiera recibido James. Quiero estudiar en el extranjero. Dijo. En algún lugar lejano. Con tribunales de verdad y leyes de verdad, no la versan que usted compra. Debí haberse negado. Debí haberla mentido cerca, a salvo, exactamente don pudiera verla. En cambio, por razones que no entendería del todo hasta 15 años después. En un tribunal alino das semanas, dijo que sí. Amara partía a Estados Unidos, semanas después de cumplir 18 años. Cargando 2 maletas vía en silencio, Yunko confundí, en aquel momento con simple nostalgia al revés. Una chica aliviada de por fin poner un océano entre el agua y todo lo que había crecido observando. Estaba equivocado, aunque no entendería que hasta cada media después. Lo que él supo en los años siguientes le lega en fragmentos. Un título de director de una universidad. Que no devolvía sus llamadas cuando intentaba donar. Un ala nueva de biblioteca. Un nombre que dejó de aparecer en cualquier registro al que él tuviera acceso. Silencio donde antes había noticias. Se dijo a sí mismo que ella estaba construyendo una vida. Se dijo que esto era lo que él había querido para ella. Le dijo a sus hombres, cuando preguntaban, que su hija manjaba sus propios asuntos. Lo que era cierto de una manera que ninguno de ellos entendía. De vuelta en cel, el imperio había desarrollado. Lenta, que nadie lograba ubicar. Comienza pequeño. Un manifiesto de carga que no cuadraba por unos cuantos millones. Descartado como error administrativo. Luego un socio en Busan, que de pronto dejó de contestar llamadas. Luego una auditoría solicitada en silencio por un sindicato rival que buscaba expandirse al territorio Kang. Vicuasac, las irregularidades financieras tan específicas. Tan perfectamente documentadas. Que solo pudieron haber sido plantadas por alguien que conocía el negocio desde adentro. Yo no le vi las discrepancias al único hombre en quien confiaba lo suficiente para resolverlas. Alguien ha sido descuidado. Dijo Jun Woo, revisando los documentos con la preocupación colmada y sin prisa de un médico entregando resultados que yo conozco. Yo me encargo en silencio. Usted ya tiene suficiente de que preocupas. Yo no le creo. Esa fue la tragedia de una lealtad construida sin inspección. Funciona exactamente tan bien como necesitaba funcionar para quien le estaba explotando. A lo largo de los 2 años siguientes, la fuga se convertía en inundación. Empresas fantasma con nombres como Soluciones Comerciales Chongji, socios de importación Hanwoo, aparecieron en registros. Cada una, eventual e inevitablemente, remontaba cuentas con la firma de Yunho. Y una firma que Junwoo había pasado una década aprendiendo a falsificar con la paciencia de un hombre que siempre tenido la intención de usarla. Capitanes leales que alguna vez habrían tomado una bala, por su chief comenzaron a encontrar razones para evitar el tacto visual en los pasillos. El miedo, que alguna vez había sido el mayor activo de Yunho, había comenzado a trabajar en su contra. Porque el miedo no distingue entre un jefe bajo asidio. Fue un jefe que se ha convertido en el asidio mismo. Fue durante este lento desmoronamiento que Amara dejó de contestar del todo. Ninguna llamada, ningún correo, ninguna explicación. Solo una ausencia que se ensanchaba por grados hasta volverse permanente, o una prensa amarillista que llena el silencio de la manera en que siempre lo es. Con crueldad disfrazada de perspicacia. Ni su propia hija lo soporta. Dicción titular. Junto a una foto todavía más vídeo de lo que era.
Parado afuera di, un juzgado por un asunto sin relación, con toda la pinta del villano que la historia necesitaba. Sus hombres esperaban que la buscara. Había cruzado océanos por hombres que lo habían insultado en fiestas. Sin duda movería montadas por una, que había desaparecido sin decir palabra. No se movía en absoluto. El latín derecho y sin que la persiguen. Le dijo al túnico lugarteniente que se atrevía a preguntar. No era resignación. Era lo más cercano al respeto que él sabía ofrecer. El mismo respeto que él le había exigido bajo, un punto 15 años antes. Cuando recasa su dinero le dijo exactamente lo que necesitaba en su lugar. Lo que ninguno de ellos sabía. Lo que no saldría a la luz hasta un tribunal en cel. Lleno de segmaras fiscales, que saboreaban la victoria. Y que Amara no había ido del mundo de su padre. Si había ido a aprender un idioma lo bastante afilado para desmantelarlo. Cada año de silencio, cada llamada sin contestar, se habían gastado en bibliotecas de derecho. En salas de tribunal, observando sistemas que la versión de justicia de su padre James había tocado, construyendo, paciencia sobre paciencia, la técnica clase de alma capaz de sobrevivir a lo que se avecinaba. Encontrar la primera empresa fantasma 2 años después de su desaparición. Enterrada en un archivo, que revis, por pura costumbre. La misma costumbre que alguna vez la hizo catalogar, guardias en puertas, que no le beban a nada. El nombre no significaba nada para nadie más. Para ella, entrenada decidida para notar exactamente este tipo de camuflaje aburrido y deliberado, lo significaba todo. No la ama su padre. La ma habría significado explicar, explicar demasiado pronto habría significado perder el elemento, que la hackeó til. Nadie, mucho menos John Woo. Esperaba que la hija desaparecida fuera quien sostuviera, la carpeta que lo hundiría. Pero aquí vi en la part que ni siquiera los documentales. Quizás eran después logran capturar del todo. Durante este sereno de investigación silenciosa, Amara estuvo más cerca de lo que James admitiría de ser descubierta. Un abogado junior contratado por John Woo, revisando registros de rutina. Estuvo a un clic de encontrar su nombre legal en una solicitud de documentos en Singapur. Ella lo supo solo poco. Un contacto en el bufete la alerta a tiempo. Cambio de identidad esa misma noche, cancel 3 citas, desapareció de esa ciudad antes del amanecer. Nadie, ni siquiera su padre, sabría James lo cerca que había estado todo, de derrumbas antes de siquiera llegar al tribunal. Para cuando los fiscales de Settle presentaron cargos formales contra Kang Yun-ho. Cargos construidos sobre evidencia tan limpia, que debía haber levantado sospechas, en cuya que de verdad estuviera mirando. Amara ya llevaba 3 años citando registros en silencio a través de 4 países bajo un nombre que la prensa menelista. James se habría molestado en rastrear. Ya no se escondía. Estaba apuntando. La mañana del veredicto, el Tribunal Central de Selen 2 horas antes de que abrieran oficialmente las puertas. Reporteros acampando asientos como si fuera un concierto. Miembros de sindicatos rivales sentados en la galería, sin molestarse en ocultar su satisfacción. Vestidos para la ocasión como si los hubieran invitado a un funeral que ellos mismos habían organizado. Kang Yun-ho se siente en la mesa de la defensa con un traje cuyo no le cuidaba como antes. No físicamente, sino en la manera en que la ropa deja de cuidar bien a un hombre que ha pasado meses absorbiendo golpe tras golpe sin poder responder. Del otro lado del pasillo, el fiscal principal revisaba sus notas por última vez con la tranquila minuciosidad de quien revisa una maleta que sabe que está bien empacada. Los manifestos fueron ingresados como evidencia. Las cuentas lavadas meticulosamente documentadas. La firma falsificada verificada por un perito que hablaba con la confianza plana de un hombre, que nunca se había preguntado quién le había, en sí, dado a John Woo a falsificarla también. El propio equipo legal de Yun-ho se había cuidado sin ángulos 2 semanas antes. Su abogado principal, un hombre capaz en circunstancias normales, tenía la palidez particular de alguien preparados para perder con dignidad porque perder era única, oxolin, que cuidaba sobre la mesa. Fue en ese momento exacto. Con la evidencia apilada, el veredicto prácticamente escrito, las llamadas yo apuntando para la toma. Que definiendo el próximo ciclo de noticias. Que las puertas del tribunal se abrieron. Amara entra. No era ni de que había desaparecido. Se movía como alguien que había construido una persona completamente nueva en los años transcurridos. Traje afilado, postura más afilada
Una sola capa de papel sostenida como si pesara considerablemente más que el papel de Biblia. La sala no la reconocí de inmediato. Yo no sé, en la mitad de segundo antes de que su mente alcanzara sus ojos. De la manera en que un cuerpo recuerda a una persona antes de que el cerebro termine de procesar el impacto. Mejilla susura. Why por primera vez en 30 años. Varios reporteros en la primera fila verán la compostura de Kang Yun-ho, quibras de una forma que ninguna presión legal había logrado jamás. Amara se acerca el estrado con la calma de alguien que había ensayado ese momento más veces de las que jamás admitió. Su señoría, solicito ingresar como coabogada de la defensa. Tengo evidencia nueva directamente relevante a los cargos en este tribunal. La fiscal objeta. La jueza, intrigada supisa, lo permití, en parte por procedimiento, en parte por la simple curiosidad humana, de querer saber exactamente y había en esa carpeta. Lo que siguió durante las siguientes 2 horas desmonta el caso de la fiscalía con la paciencia de alguien había pasado una década construyendo, precisamente para ese momento. Contadores forenses que Amara había contratado, años antes atestiguar en discrepancias en las formas falsificadas de mensajes útiles para que el equipo de defensa original las notara. Registros bancarios de 3 países, obtenidos por canales que la fiscalía no sabía que debía hacer, revelan el verdadero origen de las empresas fantasma. No la firma de Yun-ho, sino un patrón de una década. Rastribali un solo nombre familiar John Woo, sentado en la galería como testigo de la fiscalía. Veo su propia arquitectura derrumbas en tiempo real. Aquí hay algo para pensar antes de seguir. ¿Cuántos de nosotros hemos confiado en alguien precisamente porque nunca nos examinó? Nunca ponta nos contradecía. Nunca. Una ventaba y una verdad incómoda. Why confundimos y silencio con lealtad? Toda la traición de John Woo se construye exactamente sobre espanto sigo. Si crees que la verdadera lealtad significa default alguien verdades difíciles en vez de mentiras y modas. Dígalo en los comentarios y suscribid. Porque solo los John Woo de este mundo le temen a la gente que es preguntas. El fiscal, sintiendo que el simul bajó en caso de él, que había estado seguro una hora antes, pedía un receso, la jueza lo nega. Terminaremos hoy, dijo. Hay algo en su tono sugería, que él también sentía. Que la sala sí había vuelto mucho más interesante, de lo que había anticipado. Amara colocó la carpeta sobre la mesa. Abierta en una sola página una transferencia bancaria feca 2 horas antes de que apareciera el primer manifiesto falsificado, en vida desde una cuenta a nombre real de John Woo. Decía una empresa fantasma que él había asumido que nadie rastrearía tanaters. Aquí es donde empieza. Dijo. Lo bastante fuerte para las cimarras. Lo bastante tranquila para que sonara como un veredicto yo dictado. No con mi padre. Con él. El rostro de John Woo primera vez en 30 años de habilidad practicada. Mostra algo que la sala James le había visto. Pínico, sin filtro, y completamente real. John Woo había pasado 2 décadas perfeccionando el arte de mantener la calma bajo presión. Era, que lo había exacta. Que lo había vuelto tan valioso para Yun-ho. El lugarteniente incobrantable y de voz asiva, que nunca alzaba la voz, nunca mostraba sus cartas, nunca daba a nadie una razón para mirar 2 veces. Esa habilidad lo abandonó por completo en el momento en que la transferencia de Amara aparecía en la pantalla del tribunal. Este documento es fabricado. Dijo. Ponía en 2 dependientes de que su propio abogado pudiera detenerlo. Igual que todo es teatro. Es notariado en 3 jurisdicciones. Responde Amara sin alzar la voz. Lo que de alguna manera hizo que la acusación pegara más duro que si hubiera gritado. Le gustaría explicar al tribunal por que su firma aparece en una cuenta de empresa fantasma 2 horas contra antes de que comenzaran los supuestos crímenes de mi padre. La galería, que había legado esperando una formalidad tranquila, vi un final predecible, se quedó en absoluto silencio. El silencio específico de varios cientos de endos quintas simultáneamente, de que estaban tratando de aquí. Se repetiría, en cada canal de noticias esa misma noche. La jueza pidió orden. John Woo no se siente. No entiendes lo que estás haciendo, dijo. Why por primera vez, la máscara de lealtad suave se desprende por completo, revelando algo más frío debajo. Algo que aparentemente había estado, allí todo el tiempo, esperando con pensión una oportunidad que finalmente, catastróficamente, había legado. Yo crees que lo has salvado. Le has pintado en blanco en la espalda a los 2
Few en los años posteriores. El instante más repetido en los interminables documentales. Y retrospectivas, que siguieron al juicio, cuando Jin lanza hacia la estación de los alguacils. La mano ser en dos sobre un arma, que no tenía ningún derecho legal a tocar. 30 años de compostura detonando frente a Sida Maras en vivo. Los instintos de Yunho. Afilados por 3 décadas de momentos exactamente como este. Si movieron antes de que su mente consciente los alcanzara. Estaba medio incorporado de su sila, cada mito oscuro listo para Hesa, loco siempre había. Heco cuando algo amenazaba a los cielos, terminalo de manera permanente. Con la eficiencia calmada de un hombre que había tomado esa decisión un centenar de veces antes. Amara se interpuso, no hacia Junwoo, hacia su padre. Así no, dijo. La mano plana contra el pecho la. Leal, voz firme de una manera, que sugería que la imaginó y es momento más veces de las que, James admitió. Yo no. Los alguacils sometieron a Junwoo en segundos. Al final no fue mucho forcillo. Solo un hombre desesperado tomando una, última la, mal pensada decisión frente a la, túnica audiencia, que seguirá, Dick, lo perseguirá el resto de su vida. Pero el momento que importa. El que las somaras capturaron y repitieron durante semanas, no fue el arresto de Junwoo. Fue Kang Yun-ho. Con las manos en medio alzadas hacia una amenaza, que un año antes habría eliminado sin duda, vayándolas en su lugar. No porque lo hubieran dominado, sino porque su hija se lo había pedido. Por primera vez en 30 años, elegí la regla de ila sobre su propio instinto. El tribunal tardó otros 20 minutos en asentarse por completo. Cuando lo hizo, la jueza, visiblemente recalculando las expectativas de todo el día, ordenó una revisión formal de la evidencia recién presentada, con señales claras sobre hacia detalle, se diriga probablemente a esa revisión. Yunho no habló hasta el receso. A solas con Amara en una sala lateral demasiado pequeña para el piso de todo lo que ninguno de los dos había en 15 años. ¿Construiste todo esto? Dijo. No era una pregunta. Lo construí porque fuiste el único error, que has a propósito, que me niegué de ya desperdicia. Dijo ella. Repitiendo casi palabra por palabra lo que él le había dicho bajo un punte toda una vida atrás. Dijiste que no era caridad. Que era una decisión. Esto es la mía. El la mía, de verdad la mía. Como no se había permitido hacerlo, en los años que ella estuvo lejos, buscando el anida asestada bajo, pelpente la mujer serena, que tenía enfrente. Va en contra andola, debajo de todo, exactamente donde siempre había estado. ¿No volví a salvar tu imperio? Agrega ella más bajo ahora. Volví a salvarte él. El veredicto le quedó días después. Aunque para entonces ya se había vuelto una formalidad. El equivalente legal de un forense confirmando. Lo que todos en la sala ya sabían. Kang Yunko fue absuelto de todos los cargos relacionados con los manifestos falsificados y las cuentas lavadas. Junwoo, enfrentando ahora un conjunto de cargos completamente distinto, se senta en un tribunal con muchas menos, si o menos, simpatía de la, que alguna vez había tenido. El imperio, sin embargo, no simplemente regresa a lo que había sido. Hizo, Amara lo deja claro a las pocas horas del veredicto, nunca estuvo sobre la mesa. Es libre, le dijo a su padre, los dos sentados en su oficina, por primera vez en 15 años, la habitación alguna manera más pequeña de lo que ella recordaba. O quizás ella simplemente había crecido más grande que el miedo, que alguna vez la len. Eso no significa que iba exactamente lo que era antes. Construí negocio durante 30 años. Construí un imperio basado en el miedo que casi ejecuta. Hombre inocente debajo de él. Dijo ella. Acabo de pasar 4 años desmantelando el caso en su contra. No me interesa de ya el resto de pie. El debe haber discutido. Cada instinto que lo había mantenido vivo rico durante 3 décadas le dije que discutiera. Que, le recordara de quién era el nombre en la escritura. Quién había tomado las decisiones que construyeron la casa, en la que ella ahora estaba sentada. En cambio, se descubre haciendo algo que quizás había hecho 2 veces antes en su vida adulta escucha de verdad a alguien decir en indol, que estaba equivocado. A lo largo de los meses siguientes la transformación ocurrió en pedazos, cada uno más pequeño o más ordinario el gramo del tribunal que lo había precedido, que es generalmente si no funciona el cambio de verdad. No en un solo gesto cinematográfico, sino en una serie de decisiones, que nadie fuera de la familia vio James. Rutas de envío, que alguna vez movieron producto,
Kennedy Courier Rastier si redirigeron discretamente, hatretos de logi. Stica legítima. Empresas facada que durante años habí, en lavado de dinero se convirtieron. Topmente al principio, luego con propósito genuino, en negocios de verdad. Empleando a gente que no tenía idea de, que la entomina de la, que depende alguna vez, había existido puramente como camuflaje. Los capitanes que habían evitado la mirada de Yunho durante el juicio enfrentaron un tipo de prueba distinto. Si podían sobrevivir en una organización que ya no funcionaba con miedo. Algunos no pudieron. Se fueron, o fueron animados a ars. Con indemnizaciones lo bastante generosas como para comprar su silencio sin las amenazas que alguna vez lo habían acompañado. Otros se cuadran, descubriendo. Algunos con visible incomodidad, que la lealtad construida sobre el respeto requería considerablemente menos esfuerzo. La lealtad construida sobre la intimidación, produjía, contra cada instinto que Junko había pasado décadas confiando, resultados considerablemente mejores. Amara no tomó un puesto en la nueva organización. Insistí en ese punto con la misma claridad con la que alguna vez rechazó un fallo de billets bajo un puente. Esto no es mío para dirigir, le di yo. Es suyo para arreglar. Le ayudo a construir la estructura. No seré quien la sostenga. Lo que citam fue la fundación, el fondo de confianza comunitaria establecido con las ganancias de la conversión legítima del imperio, financiando refugios, clínicas de asistencia legal por todo Sal. Todo, deliberadamente, construido sin que el nombre caiga apareciera en un solo edificio o programa. La gente debería confiar en el trabajo. Dijo cuando un reportero le preguntó por qué. No en el nombre que lo paga. La prensa, por su parte. Betal para saber que es cercano, una historia, que se negaba a encajar la forma que habían pasado, 15 años construyendo. El rey sombra de Seattle. No tenía un capítulo obvio siguiente para un hombre, que ahora pasaba sus martes visuales en institutos de becas para una nica de asistencia legal en vez de manifestos de cargo para producto que no existía. Algunos columnistas intentaron el cinismo. Seguramente era manejo de reputación. Seguramente habían ángulo. La mayoría con el tiempo. Simplemente dejé de intentar explicarlo a dejé con los refugios. Las clínicas y las cifras de empleo hablan por sí mismas. Yunho, por su parte. Encontraré la just más difícil que cualquier toma hostil que hubiera sobrevivido James. El poder construido sobre miedo había sido al menos simple. El poder reconstruido sobre la rendición de quienes requería que se sentara en reuniones donde la gente no se estaba con Kylie no era castigada por ello. Una novedad cortada considerablemente más allá de sentirse como una amenaza. Te vuelves más fácil de tratar cada mes. Le dijo Amara una noche. Revisando reportes trimestrales en el escritorio de él. Como lo había hecho de adolescente. Menos la acusación, que había tenido cada conversación en aquel entonces. Tuve una maestra muy exigente. Dijo él. Por primera vez en la memoria de que cuidara de los dos, lo dijo como un cumplido. Ella lo tomó como uno. El invierno regresa, a ser como siempre lo hacía, sin disculpas, sin advertencia. Agrietando el concreto y poniendo a prueba los abrigos exactamente como lo había hecho 15 años antes. El puente mapo se vería igual que siempre. Gris, sin nada especial. Del tipo de lugar que la gente pasa sin mirar dos veces, que era, por supuesto, exactamente la razón por la que alguna vez había escondido tan por completo a una niña y su hermano de una. Sur debía haberlos encontrado antes. Can uno estaba de pie bajo el ahora, misvillo, al culo del abrigo alzado contra un viento que es. Sentí menos hostil de lo que alguna vez fui. O quizás simplemente había dejado de necesitar que fuera un enemigo. A su lado, Amara bajo una calle de comida. Como lo hacía en cada invierno desde el juicio. Un pequeño ritual que había comenzado como insistencia de ella y se había convertido, con los años, en algo que genuinamente esperaba, en vez de simplemente tolerar. No tenía que seguir haciendo esto, dijo ella, observándolo acomodar la calle, con más cuidado del que la quería estrictamente requería. Tampoco Tito, dijo él. Y sin embargo ella sonrí, una sonrisa rara y sin guardia que todavía lo tomaba por sorpresa después de todos los años. Un recordatorio de cuánto había cambiado desde que una niña de 9 años lo miró bajo ese mismo puente. Cuán calma que no era buena persona. Estaba equivocada, Joseph, dijo. Aquella primera noche, le dije que no era buena persona. No estabas equivocada. Así lo estaba, dijo ella. Solo que no había visto el resto de las cuentas.
El imperio detrás de hilos. Más pequeño ahora, legal, despojado del miedo. Que alguna vez fue su cimiento. Si había asentado en algo que ninguno de los dos habría podido predecir 15 años antes. La fundación que Amara había construido financiaba ahora. Once refugios por toda la ciudad. 3 clínicas de asistencia legal. Un programa de, beca silenciosamente responsable de gradua, a mes javins de la Universidad de lo que lo, prensa lista jams, si molesti en reporta. Principalmente por una historia de redención, sin villano al que desprecia hacia títulos considerablemente menos atractivos. El juicio de John Woo había concluido meses antes, con una condena lo bastante larga para asegurar que la lealtad que había pasado 30 años fingiendo, finalmente le costará algo real. Yunho había descubierto, en los meses intermedios, una verdad incómoda sobre la vida que había reconstruido. Era más difícil, en casi cualquier medida, que la que había abandonado. El miedo había sido eficiente. La rendición de cuentas era lenta, discutible, y ocasionalmente humillante. En reuniones don capitanes a los que alguna vez control, con una sola mirada ahora se sentí, en con derecho a contrafrelo frente a los demás. También había sido. Admitiría en algún momento alrededor del segundo año. La primera versión de su vida, que en verdad lo dejaba dormir. Yo pensaba que la fuerza significaba que nadie podía desafiar. Dijo, observando a un grupo de nedos, cruzar el puente sobre ellos. Ajenos a las 2 personas de pie en el frío debajo. Titimi en si ast que significa de desafía el escuchar de todos modos. Yo no le enstí eso. Dijo Amara. Usted si lo en sí solo. Yo solo seguí apareciendo hasta que se le acabaron las excusas. Se cuadran en silencio un momento. El tipo de silencio que, alguna vez, había sido un campo de batalla entre ellos hueco, lentamente, a lo largo de Quinos, se había convertido en algo más cercano a la paz. La misma hora el próximo invierno. Pregunta él eventualmente. La misma hora cada invierno, dijo él. Mientras hay un puente en pie. Dejaron la comida don siempre la dejaban. No como un gesto simbólico, no como un acto de penitencia. Por un pasado que ninguno de los dos podía deshacer, sino como una respuesta simple y práctica, y una necesidad simple y práctica. La misma respuesta que Amara había exigido da, y la primer, si noche que conocieran. En algún lugar bajo otro puente, en otra parte de la ciudad. Quizás otro niño tenía frío esa noche. Quizás tenía hambre. Quizás estaba haciendo los mismos cálculos silenciosos que Amara alguna vez hizo, decidiendo si el extraño frente a una amenaza o, contra toda expectativa razonable, una oportunidad inesperada. La compasión, resulta, no era la cosa suave y sentimental que la prensa amarillista le gastaba verlas. Era estrategia, patient, deliberada, interés compuesto pagado a lo largo de 15 años, una decisión a la vez. Esta, que una niña sin hogar bajo, un pental hombre que alguna vez, a toda una ciudad construyeron jungo, considerablemente más fuerte, que al madul, perdón por separado. Era, simplemente, la única clase de imperio hecho de verdad para durar. Si alguna vez, pasa por un punto sin nada, especial en una noche de invierno. Ves una calle de comida dejada en silencio, en la sombra donde el viento apenas liga. Ahora ya sabes exactamente bien esa costumbre, poco y. Después de todo este tiempo, todavía no ha dejado de repetirse.